Cuando el otro día me puse a preparar la presentación y vi dos palabras en el título que se me sugería, uno era interconexiones y otro era Europa, recuerdo que estaba en casa viendo el telediario y no pude por menos que cuando veía las imágenes de los inmigrantes intentando atravesar la frontera húngara, etcétera, etcétera, que vincular ambos temas, ¿no? Tuve la tentación, pero no me pareció de muy buen gusto poner una foto ahora al principio sobre ello. Pero yo creo que sí que estamos hablando, en definitiva, de fronteras más o menos abiertas dentro de lo que es la Unión Europea cuando estamos hablando de interconexiones. De eso vamos a intentar verlo ahora, ver en una Europa que, como el señor Furfari nos ha explicado también, está intentando construir su unidad también en la energía, ver cómo realmente lo podemos hacer. Vamos a pensar un poquito en Europa. En los años, bueno, nosotros llevamos casi 30 años, la Unión Europea desde que la CECA en el 51 han pasado ya bastantes más años. Nos hemos centrado en una serie de grandes objetivos, ¿no? Un primer objetivo que todos conocemos y del que todos nos beneficiamos es la unión monetaria, ¿no? Todos usamos la misma moneda, todos usamos el euro, todos estamos encantados con tener un euro, con llegar mañana a París, a Roma, a Bruselas o a Berlín y no tener que cambiar y directamente tirar de la cartera los euros que tenemos para pagar el taxi, ¿no? También todos nos beneficiamos, a pesar de lo que decía antes, de la unión física de las fronteras, ¿no? El Tratado Schengen, ¿no? Que nos permite circular por la Unión Europea de una forma totalmente libre, sin ningún tipo de barreras, ¿no? ¿Qué le ocurre a la energía? ¿Circula la energía? ¿Realmente la energía vale lo mismo en toda la Unión Europea o no? Yo creo que un poco con lo que ya hemos estado viendo y que ya ha presentado tanto el señor Furfari como Juan Bogas, pues vemos que hay todavía trabajo por hacer. Y vamos a trabajar, a ver un poquillo qué es lo que ocurre con ello. ¿Qué ocurre en el ámbito energético cuando hablamos de Europa? Pues lo primero que ocurre es que nos encontramos en un contexto energético complicado. Un contexto energético que viene marcado en primer lugar porque en general en los últimos años hay unas tensiones muy fuertes de los precios de la energía al alza. La energía es cara. Y una de las quejas que todos tenemos, yo no hay cena con amigos que no acabe saliendo el tema de, jolín, qué cara la electricidad, qué habéis hecho que esto es tan caro, ¿no? Y todos lo sufrimos, todos estamos pendientes del día que nos llega el recibo de la electricidad y vemos que esto es caro, que ha subido, etc. Hay una gran tensión en ese sentido. Pero no es la única, porque Europa es terriblemente dependiente. Lo ha explicado también muy bien el señor Furfari, ¿no? Toda esa necesidad que tenemos de gas, de petróleo y de otras fuentes, incluso nuestro carbón no necesariamente es competitivo. El carbón es una cosa muy barata, es más barata, pero por ejemplo, en el caso español, nuestro carbón no resulta competitivo, con lo cual somos terriblemente dependientes. Y en tercer lugar, tenemos una gran presión, una presión que nos hemos autoimpuesto, pero que evidentemente tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro futuro, que tiene que ver con el cambio climático y con la reducción de emisiones de CO2. Son cosas que todos nosotros estamos preocupados en ellos y que estos tres factores conjuntamente constituyen la política energética que la Unión Europea está realizando. Hasta ahora, la Unión Europea lo ha ido planteando esto en grandes objetivos, que antes también los hemos mencionado, ¿no? Los famosos 20-20-20 para el 2020, hasta mañana, y los probablemente, bueno, ya están ahí indicados, 40-27 y eventualmente un 30 que pudiéramos tener para el año 2030. Es muy importante, y a riesgo de repetirnos con otras 1000 ponencias que habrán escuchado ustedes en el pasado, que tengamos en cuenta este marco. Este marco porque si no, no vamos a entender cómo funciona Europa y cómo funcionan muchas de las cosas que están ocurriendo en la electricidad ahora mismo en Europa. La unión energética, que nos ha introducido el señor Furfari hace un rato, es una idea, yo la veo asimilable a la unión monetaria. La unión monetaria, de alguna forma, antes explicaba lo que implica, ¿no? Es un gran proyecto europeo, un gran proyecto que está siendo impulsado ahora
y que no es algo nuevo, digamos que es como el siguiente paso de todos los, o yo lo veo así por lo menos, ¿no? De todo lo que la Unión Europea ha venido haciendo en los últimos años en relación a la construcción de una Europa más fuerte, más unida, debe fundamentarse sobre dos cuestiones, y así lo dice la propia comunicación, sobre un hardware y sobre un software. ¿Qué es el software? El software son las reglas, las normas, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer para que realmente esas barreras que pudiera haber, que sean no solo físicas, sino de otro tipo, funcionen. Ese es el software. Requiere todo tipo, incluso software, en algunas cosas, como podremos comentar. Pero también requiere un hardware. No puede funcionar la Unión Europea solo con tratados, reglas, reglamentos, directivas, etc. Se requiere también infraestructuras. Porque si no, las cosas no funcionan. Vivimos en un mundo físico y en un mundo real que no podemos olvidar esto. La comunicación que apareció este año de la Unión Energética tenía tres grandes documentos. Teníamos, por un lado, una comunicación sobre la estrategia marco para una Unión Energética resiliente, palabra extraña, pero que existe en el diccionario, con una política de cambio climático a largo plazo, que en definitiva es decir, ¿qué hay que hacer para que realmente podamos tener una energía sostenible, a buen precio, con seguridad de suministro, etcétera, a largo plazo, como nos ha introducido antes el anterior ponente? Me paso a la de abajo, el protocolo de París, es este año, ¿no? París, ¿no? Dentro de poco. Es fundamental pues, para seguir avanzando realmente en los compromisos que tenemos para frenar el calentamiento global, etcétera. Oye, y de pronto aparece un tercer documento en el cual me gustaría detenerme, ¿no? Comunicación para alcanzar un objetivo del 10% de interconexión, hacer la red eléctrica europea adecuada para 2020. Pero no habíamos quedado que ya había un objetivo del 10%, que estaba puesto desde Barcelona al año 2002, si no recuerdo mal. Marzo 2002. Estos señores de la Unión Europea, con todo mi respeto y mi cariño, ¿de qué van? Pues la verdad es que cuando ellos lo hacen, tiene mucho sentido lo que les mueve por detrás y lo que ocurre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que de alguna forma la Unión Europea se ha dado cuenta que si no añade un cuarto objetivo, que es el de las interconexiones energéticas, probablemente, o casi seguro, que los otros tres objetivos van a ser casi imposibles de cumplir. Lo cual ha hecho que ese objetivo que estaba ahí escrito, pero yo diría que camuflado u oculto entre los papeles, ¿no?, de los expertos en el tema, ha aflorado y ha alcanzado un nivel superior que yo creo que nos va a ayudar a superar un problema que realmente pues es el que Europa tiene que superar, que es esas fronteras que tanto nos duele cuando las vemos en la televisión, ¿verdad?, cuando se refiere a las personas, también vayan desapareciendo en el ámbito de lo más corriente, como puede ser la energía. Las interconexiones son muy buenas para el sector eléctrico en general y para el gasista. Supongo que luego los compañeros de gas también hablarán de algo de las interconexiones. Las interconexiones permiten, en primer lugar, dar garantía de suministro. Si fallamos aquí, pues alguien nos va a ayudar. O sea, ahora mismo, en la función fundamental que tiene la interconexión que tiene España con Francia, luego hablaré un poquito más de ella, es garantizar la seguridad de suministro. Tiene un impacto económico y de mercado muy relativo, como nos ha explicado Juan Bogas, ¿no? La capacidad está todavía muy limitada, pero lo que sí que tiene es un gran impacto en darnos seguridad y en darnos tranquilidad, de decir, oye, mira, Europa, la gran máquina europea, la gran máquina síncrona que tenemos detrás, nos ayuda y permite que esto se mantenga todo estabilizado. La segunda gran ventaja que tienen las interconexiones es que aumentan globalmente la eficiencia. Aumentan la eficiencia y hacen desde muchas perspectivas, ¿no? Desde, fundamentalmente, y en un entorno hacia el que vamos de gran penetración de energía renovable, aumentan la posibilidad de evitar, por ejemplo, vertidos. Eso es una de las cosas que hemos visto, que en el pasado ha sido así y que un país como es el nuestro, como España, pues ha tenido que sufrir pocas veces, pero en alguna ocasión, algún vertido. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que la energía eólica tienes tanta, pero no es capaz de pasársela a quien te la puede necesitar en ese momento determinado, que es, en este caso sería Francia,
no cabe por la interconexión. ¿Qué hacemos? La tiramos, porque si no el sistema se va al garete. Y siempre está primero la seguridad de suministro, evidentemente, ¿no? Y hay una tercera característica, que de alguna forma Juan nos ha ayudado a entender muy bien en su súper didáctica presentación, que es que aumenta la competencia. Ahora mismo ya tenemos, como hemos visto, un gran mercado eléctrico en Europa, algorítmicamente hablando o teóricamente hablando. En la práctica seguimos viendo unas grandes diferencias de precio. Volveremos sobre el tema. ¿Cómo están las interconexiones con Europa? O sea, parece ser que esto, pues, si está en la agenda política es porque a lo mejor no está tan bien, ¿no? Pues efectivamente esta es una gráfica de la Unión Europea, cómo estamos en el 2014. Si alguien tiene una vista así aguda, que yo voy perdiendo ya con la edad, y es capaz de encontrar lo que pone aquí, ahí pone España. Seguimos estando a la cola. Vemos que, bueno, que hay otros países que tienen una capacidad de interconexión mucho más alta. ¿Cómo se mide esta capacidad de interconexión? Se mide en relación a la potencia instalada. O sea, ¿cuánta energía hay instalada ahora mismo en España? Pues algo más de 100.000 megavatios de potencia instalada. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener globalmente algo más de 10.000 megavatios de interconexión, sumando todo. No lo tenemos, como vamos a ver más adelante. Estamos ahí bastante bajitos, la verdad. Esto es un problema. Esto es un problema que tampoco es exclusivamente nuestro, fijaos. Aquí podemos ver todos los cuellos de botella que ahora mismo hay en Europa y que han sido identificados por ENSOE. ENSOE es la asociación donde todas las empresas como Red Eléctrica, todos los TSOs, todos los operadores del sistema y transportistas, nos reunimos y planificamos y analizamos de forma conjunta cómo está la situación de la red eléctrica en Europa. Y nos paramos, nos sentamos y miramos y vemos, oye, pues parece que hay más problemas. Es que los hay. Hay más cuellos de botella, hay más sitios que hay que resolver, ¿no? Que la consecuencia que tiene, que antes nos explicaba Juan en una foto y que aquí podemos ver de forma gráfica a lo largo del tiempo, es que los precios no acaban de converger. Van convergiendo. No es un problema legal, no es un problema algorítmico, no es un problema de que no sepamos hacerlo, es un problema de que cuando empezamos a converger los precios llega una interconexión, llega a algún punto de la red, se produce una congestión y automáticamente esos precios dejan de estar acoplados, ¿no? Por lo tanto, el impacto es complicado. ¿Cómo se resuelve esto? Pues esto se tiene que resolver atendiendo a tres cuestiones fundamentales. La primera es la red. O sea, vamos a ver qué hay que hacer para resolver eso, porque nosotros tenemos en Red Eléctrica y nuestros compañeros de Europa tienen otra gente muy sesuda, que sabe mucho, que les llamamos gente de planificación, que se ponen en el futuro, dicen, ¿cómo va a estar esto dentro de 10, 15 años? Y estudian, dicen, a ver, ¿qué hay que hacer? Entonces, hacen por lo que se llama un ejercicio de planificación, que en el caso europeo tiene este nombre tan rimbombante, pero que suena muy bien, ¿eh? 10-Year Network Development Plan. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente quiere decir que cada 2 años hacemos todos los TSOs un ejercicio de planificación para los próximos 10 años. Para de alguna forma entre todos tener una foto general de Europa. Es un avance muy importante que hay que agradecer a la regulación europea, que en un momento determinado nos ha obligado, será que no nos ponemos de acuerdo si no, nosotros solos fácilmente, pero nos ha obligado a sentarnos todos juntos y hacer un ejercicio de planificación conjunto. España hace el suyo, y otros países hacen el suyo, en cada caso es diferente, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer un ejercicio de planificación conjunto. En ese ejercicio se han identificado 100 puntos con grandes necesidades de inversión. Hay 4 penínsulas eléctricas. Curiosamente, bueno, una de las más recientes que ya se han resuelto es todos los países del Báltico, que acaban de abrir una nueva interconexión. Italia sigue siendo una península, con otras, bueno, más bien el sur de Italia, la península ibérica y el Reino Unido son todavía áreas donde hay que atacar y abordar. Este ejercicio de planificación nos ha enseñado más cosas. Por ejemplo, que tendríamos que para el año 2030 duplicar la capacidad de interconexión que tenemos entre los países de la Unión Europea. Que esto, además de darnos seguridad de suministro y otras cuestiones, va a permitir abaratar el precio de la energía, probablemente unos 2, 3 euros. Bueno, estas cosas siempre son
difíciles de estimar, porque una vez que cambias las reglas, automáticamente los agentes van a cambiar sus ofertas, ¿no? Con lo cual, bueno, nos equivocamos seguro en cualquier previsión de este tipo. Pero bueno, y en definitiva, lo que implica es hacer muchas cosas. Fijaos por aquí. O sea, tenemos que hacer un montón de cable submarino, un montón de líneas, hay que hacer algunas en continua, otras en alterna. Hay un esfuerzo muy considerable de la red, que es el que Europa se tiene que enfrentar para el año 2030. Y hay una tercera pata, perdón, una segunda pata, perdón, hemos visto saber qué hay que hacer. Segundo, facilitarlo. La regulación, siempre se dice, ¿no? Las reglas, y aquí el señor Fufari lo sabe perfectamente, y los que trabajamos en el ámbito regulatorio lo sabemos, las reglas se ponen pues, para evitar pues, bueno, pues que haya excesos por parte de los agentes, etcétera, pero también muchas veces pues, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es el regular y el viabilizar las cosas, ¿no? La Unión Europea es consciente de ello. La Unión Europea es consciente de que para hacer una interconexión, perdón, para hacer una línea en general, de media en Europa estamos hablando de 10 años, desde que alguien dice, oye, habría que hacer una línea, hasta que esa línea realmente está puesta en servicio, pasan 10 años. ¿Por qué? Pues una gran parte de los problemas vienen pues, de la aceptación social. La verdad es que las líneas eléctricas, hombre, bonitas no son, no nos vamos a engañar. No son. Yo nunca he entendido por qué, porque cuando vamos a París todos queremos ver la Torre Eiffel. Yo no veo la diferencia. Oye, al final son torres, estructuras en celosía, y la gente paga 20 euros por no sé cuánto por subir a la Torre Eiffel y se queja porque le han puesto una Torre Eiffel al lado de su casa. Pero bueno, son cuestiones. Pero bueno, las líneas eléctricas son una infraestructura antipática que está allí y que evidentemente siempre se hace con el mayor de los respetos y hacia el entorno social y el entorno medioambiental. Pero es difícil y hay que seguir unos trámites muy exigentes, ¿no? Eso hace que la Unión Europea en un momento determinado diga, mira, ya bueno, y si esto lo haces con 2 países, mucho más complicado. Porque ahora ponte de acuerdo a la administración española con la administración francesa. Cuando hemos hecho la reciente interconexión, que luego voy a hablar de interconexión entre Francia y España, oye, vamos por aquí, vale, espera a ver nosotros. Nunca coincidíamos, era en el mapa, cada vez que uno empezaba por un lado, llegaba a un sitio y el otro llegaba a otro, y nunca coincidíamos, no es complicado. Entonces, la regulación de la Unión Europea lo que ha intentado es facilitar y resolver este tipo de cuestiones. Se hizo un reglamento, y ese reglamento establece una figura que es muy importante para entender lo que está pasando ahora en Europa con las interconexiones, que son los Projects of Common Interest, los proyectos de interés común. Es aquellos proyectos que ya no es que sean interesantes o importantes para un país, para una región, para una ciudad, es que son importantes para Europa. Un proyecto que es importante para Europa hay que tratarlo con cuidado porque nos afecta a todos y la Unión Europea es consciente de eso. Por lo tanto, ahora esta herramienta está en funcionamiento, estos proyectos tienen un tratamiento específico, tienen un tratamiento, las obligaciones que tienen los estados respecto a cómo se tramitan esos proyectos, etcétera, etcétera, y que de alguna forma, bueno, vemos aquí el mapa de algunos de los que hay, alguno pues puede resultar conocido por la prensa, ¿no? Como un futuro proyecto que España quiere hacer con Francia a través del Golfo de Vizcaya, ¿no? Son proyectos que ahora mismo son de interés común y que por lo tanto están teniendo este tratamiento, alguna ayuda también financiera, etcétera. ¿Vale? Y el tercer elemento, que liga con lo anterior, es el impulso financiero. Hacer infraestructuras es caro. Es caro y más porque además cada vez las exigencias que se hacen a estos proyectos son mayores. No vale ya el decir yo cojo la línea, trazo con el tiralíneas de aquí a allí y por donde vaya, no. Hay que respetar los espacios naturales, hay que soterrar en algunas zonas. Bueno, es muy complicada la situación. Es caro, por lo tanto hace falta dar un apoyo. La Unión Europea ya en el año, no recuerdo ahora mismo cuándo fue el plan 2009, el Recovery Plan, ya puso una serie de millones encima de la mesa que se dieron, entre otras cosas, pues para financiar la interconexión que próximamente ya estará en pleno funcionamiento entre España y Francia, ¿no? Pero no es la única herramienta que hay, tenemos otras, ¿no? El Plan Conectar Europa o el Connecting Europe Facility, que es una herramienta para financiar. Sigue habiendo fondos estructurales que se pueden dedicar a las infraestructuras y recientemente, pues bueno, lo que
popularmente se conoce como el Plan Juncker, ¿no? Pero técnicamente es el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, son herramientas financieras que ayudan y que buscan impulsar esto, porque hace falta mucho dinero para invertir todo lo que hace falta en Europa. Con todo esto, pues lo que esperamos es que la situación de 2014, donde vemos, fijaos, todas lo que está en rojo o en naranja son países que ahora mismo, bueno, en 2014, cuando está hecha la foto, no tienen la capacidad requerida por el objetivo, ¿no? Lo que esperamos es que en los próximos años esto se vaya resolviendo y vayamos viendo cómo va creciendo. ¿Qué países veis que no están en verde o en azul? España y Chipre, que casi ni se ve. Curioso, ¿no? Va a tener mucha más capacidad de interconexión el Reino Unido, que es una isla, que Inglaterra, que nosotros, ¿no? Estamos trabajando en ello, es complicado, y ahora vamos a explicar un poquito ya esa situación española, cómo está, ¿no? ¿Qué le ocurre a España? Pues España, si lo que le pasa a Europa nos pasa, como siempre, como somos los españoles, así corregido y aumentado, ¿no? Nuestra dependencia energética, pues es bastante mayor. O sea, nosotros necesitamos bastante más energía que el resto de Europa, porque no tenemos gas como tienen otros países, ¿no? El petróleo todos los importamos, nuestro carbón es un carbón caro, que de explotación complicada y que requiere además unos permisos especiales, bueno, es todo muy complicado. Y, como hemos dicho antes, somos una isla energética que estamos en vías de resolver, y a ver si llegamos ya a lo de la nueva interconexión. Esta es una imagen de la reciente inauguración de la interconexión que ha habido entre España y Francia, y que ahora hablaré de ella más en detalle. La capacidad de interconexión entre sistemas no es algo matemático. A ver cómo lo explico esto sin decir algo incorrecto. No es tan sencillo como decir yo sumo la capacidad de todas las líneas que tengo ahí. Cuando se determina la capacidad de interconexión, uno de los errores que se hace, que muchas veces lo vemos en los artículos de prensa, es el que dice, oye, si usted pone una línea ahora aquí que dice que tiene 1800 megavatios de capacidad, usted tiene 1800 más. Lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque cuando se analiza esto se tiene que analizar el sistema en su globalidad. Se tiene que estudiar y se tiene que ver lo que realmente ocurre. Y una de las cosas que se mira es qué pasa si de pronto esa línea, esa infraestructura falla, lo que nosotros llamamos una contingencia, el famoso N-1 del sistema eléctrico, que tanto nos gusta decir a nosotros, ¿no? Esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Por eso no se puede sencillamente llegar y sumar. Depende de muchas cosas, depende de dónde se está produciendo la generación en un momento determinado, depende de si hay en un momento determinado alguna infraestructura que está en mantenimiento, etc. El caso es que al final la capacidad de interconexión no es una variable exacta y fija y constante en el tiempo. Va variando, ¿no? La semana pasada, bueno, estos días, como veis, pues ahora mismo tenemos estas capacidades de interconexión. Que también veis que no es lo mismo en un sentido que en otro, precisamente por lo que estoy diciendo, porque depende en cada caso de cómo está la situación de la red en Francia y en España, o en Portugal y en España, pues para que la capacidad efectiva y segura que garantiza la seguridad del sistema sea diferente en cada caso, ¿no? Ya Juan ha introducido un poquito este tema, pero yo creo que es interesante entender que las interconexiones sirven para intercambiar energía, y se hace, vaya si se hace, ¿no? Vaya si se hace. Podemos ver, esto es el saldo, me parece que es del mes de agosto pasado. Juan lo apuntaba antes, y yo querría insistir en eso. Una de las grandes, hasta ahora, veremos qué ocurre en el futuro, pero una de las grandes, decir mentiras, no es una mentira, es mitos que hay respecto a la electricidad en España y a las interconexiones con Francia, es que España es deficitaria de energía eléctrica. Eso no es verdad, no es verdad. España globalmente es excedentaria, y podemos ver que casi siempre, estamos viendo ahí lo que se exporta y lo que se importa netamente, y casi siempre estamos exportando. ¿Por qué? Porque tenemos Marruecos, que es un país netamente importador, y la única interconexión es con nosotros, y porque el mix de generación entre España y Portugal hace que normalmente también se exporte a Portugal. Pero además, en las condiciones en las cuales, que suelen ocurrir en invierno, hay una producción hidráulica grande, años húmedos,
y hay una producción eólica grande, ¿no? Pues lo normal es que España exporte a Francia, ¿no? Con lo cual, globalmente estamos hablando de que somos un país exportador. Eso es una cosa interesante y que a mí me gusta remarcar, ¿no? Bueno, pues en todo este entorno, ¿qué nos espera el futuro en relación a las interconexiones en España? Porque hay gran expectativa, estamos todos los días también en la prensa, etc. Hemos dicho que tenemos un objetivo del 10%. Un objetivo del 10% para el año 2020. Ahora estamos, grosso modo, y aquí pues tendríamos que ver, esto es lo que tendremos una vez esté puesta en servicio la interconexión de Santa Llogaia, que tenemos por Cataluña. Tendremos aproximadamente unos 2.800 megavatios de interconexión, 600 que tenemos con Marruecos, unos 2.900 con Portugal. Una vez que esté la infraestructura lista, estaremos del orden de un 5 o un 6% del objetivo. Nos queda bastante todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, próximamente hay una nueva interconexión entre Galicia y Oporto que nos va a dar otros 300. ¿Es que estáis poniendo una interconexión de 300 megavatios? No. Os aseguro que es una interconexión de mucho más, no es exactamente, son de unos 1.000 megavatios, que es como suelen ser nuestras líneas, ¿no? Pero eso solo aporta 300 megavatios más de interconexión. No, las sumas aquí son así de malas, ¿no? Funcionan así de mal. Pero bueno, es en lo que estamos. Posteriormente, el siguiente gran proyecto que tenemos en cartera sería la interconexión por el Golfo de Vizcaya, ¿no? Una interconexión que los estudios estamos todavía empezando, no sabemos cómo va a acabar, es un proyecto complicado, es un proyecto submarino, lo cual ya es complicado, encima pues caprichos de la orografía de los mares. Pues mira tú que parece que todo muy bien hasta que pronto hay una gran falla, la falla de Capbreton, que es complicada de atravesar. Bueno, estas cosas, que no nos puede tocar a nosotros un terreno planito como tienen en el norte de Europa, ¿no? Pues todo planito, no, nosotros es todo bien complicado la orografía marina. Bueno, es un proyecto complicado, es un proyecto que podríamos tenerlo, pues, 2020, quizá un poquito después, ¿no? Y que nos podría dar esos 2.200. No habremos llegado todavía a la capacidad de interconexión. Si tenemos en cuenta otros proyectos posibles que pudiéramos tener y en los cuales ahora mismo el Red Eléctrica, el RTE, el operador del sistema francés, y los gobiernos de Francia y España están trabajando con el inestimable apoyo de la Comisión Europea, en este caso, si quieren hacer unos nuevos proyectos, en este caso por los Pirineos, ¿no? Cantegrit Navarra o País Vasco, está todavía por definir, otros seguramente por Aragón. No me pregunten soluciones técnicas porque no os lo voy a decir porque no lo sabemos. Es decir, que es una cosa que está ahora mismo en estudio y hay que ver qué es lo que se hace. Lo que sí que está claro es que hay un decidido impulso para cumplir estos objetivos políticos que los políticos en un momento determinado deciden poner y que, bueno, que en esta ocasión, aparentemente, y creemos que es así, vamos a lograr tener un impulso realmente técnico también detrás de ello. Con lo cual, bueno, pues seguramente no habremos llegado, porque también habrá que tener en cuenta que para el año 2020 tendremos, bueno, habrá que ver si tenemos más capacidad instalada o no, pero bueno, siempre nos va a seguir faltando algo, pero nos vamos a aproximar mucho a ese grado de interconexión que necesitaríamos, ¿no? Con esto yo ya me gustaría hacer unas conclusiones. La primera a recordar es que esto de la política energética está muy bien, pero muy complicado. Porque, como decía un profesor, lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo. Quiero decir, que lo que es bueno para la sostenibilidad, pues es malo para los precios. Y lo que es bueno para los precios, a lo mejor es malo para la seguridad de suministro. Es el trilema que dicen algunos, energético complicado. Las interconexiones ayudan, son una buena solución para lograr esto. No son la panacea, no nos engañemos, pero desde luego son una herramienta fundamental para avanzar en esta línea. La Unión Europea tiene un apoyo decidido a este tipo de instalaciones y, por lo tanto, nosotros lo queremos felicitar y lo agradecemos como responsables que somos, en definitiva, del transporte en España. Y esto ha logrado, efectivamente, que España, que tradicionalmente es una isla energética, pues vaya dando pasos pues, para solventar este déficit histórico que tenemos. No querría acabar pues, sin hacer una pequeña reflexión pues, por donde empecé, ¿no? Europa sigue avanzando, Europa
sigue construyendo Europa, sigue derribando fronteras, y lo único que espero y que deseo es que las fronteras que las interconexiones eléctricas puedan ir derribando, pues no se conviertan algún día, pues como en esta situación que desgraciadamente estamos viviendo, en fronteras que luego queramos volver a levantar. Muchas gracias.